Catacric, catacrac, un cuento aparecerá. Mi lado de la bufanda. Este cuento no comienza como el resto de cuentos, con un había una vez o un érase que se era, sino con una pregunta muy importante, una pregunta que se dice con mucho cariño, así susurrando en el oído muy bajito. ¿Quieres ser mi amigo? Y es que, cuando Héctor y Violeta se conocieron, se hicieron los mejores amigos del mundo. Tanto era así que se hicieron inseparables, iban a todos lados juntos y se llevaban tan bien. Cuando dos mayores se hacen novios, dicen que encuentran a su media naranja. Pero cuando dos amigos verdaderos se conocen, han encontrado por fin a su media bufanda. La bufanda de Héctor y Victoria al principio era pequeña. Estaba hecha de pocos hilos sueltos que crecían cuanto más pasaba el tiempo y más grande se hacía su amistad. Todo marchaba bien, siempre que querían jugar al mismo juego. Pero cuando querían cosas diferentes, empezaban los problemas y la bufanda parecía querer romperse. Cuando peleaban por querer tener la razón y no se escuchaban, se armaba un tremendo enredo que no les dejaba ver y no lo podían deshacer. ¡Menudo lío! Cada uno quería mandar en los juegos. ¿Qué podían hacer ahora? Pues el único modo que tenían de deshacer el enredo era tranquilizarse, escuchar al otro y usar las palabras mágicas como perdón, por favor y gracias. Siempre que uno de los dos estaba triste, el otro le prestaba más trocito de bufanda, dándole todo su cariño, besos y abrazos. Entre risas y juegos fue creciendo su bufanda. Aunque les gustaran cosas distintas, se respetaban y seguían siendo amigos como siempre. Por muchos otros amigos que tuvieran, ellos no dejaban de ser amigos, porque la bufanda siempre tenía un hueco suficiente para uno más. Y por muy lejos que les llevaran sus caminos, hasta puntas opuestas del mundo, ellos seguirían siendo amigos, porque la amistad, si se quiere de verdad, no se puede romper nunca. Fin.